Estamos hablando sobre la visión del ministerio del Espíritu. Hablaremos sobre este tema durante algunas semanas. Vamos a empezar por abrir en Habacuc capítulo 2, el verso 2 al 3. ¿Amén? Sada, ¿puedes leer, por favor? Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Amén. Amén. Entonces, esta es una visión que Dios le había dado al profeta Habacuc. ¿Qué es una visión? Una visión es un llamado de parte de Dios para un grupo de personas con un conjunto de instrucciones específicas. Amén. En nuestro caso, nosotros estamos hablando acerca de la visión de nuestro ministerio, que es el ministerio del Espíritu, así se llama nuestro ministerio, ¿vale? Ministerio del Espíritu. Es un ministerio que se puede entender como, está ahí la palabra ministerio del Espíritu, podemos entender de alguna manera que es el ministerio del Espíritu Santo, ¿vale? Hacia nosotros. Pero en realidad es el ministerio dado por Dios a mí, como el pastor de este ministerio, ¿vale? Cuando Dios me llamó, Él me llamó a ser apóstol, ¿no? Con una visión apostólica y profética. Es ministrar al espíritu humano, o sea, al espíritu de las personas, acerca de la vida futura del reino de Dios. La vida espiritual, lo que viene de parte de Dios para nosotros como ministerio del Espíritu y para todas las personas. Y es apostólica, ¿por qué? Porque se basa en discipular, formar personas para que estas mismas personas puedan evangelizar al mundo. Amén. El título de nuestro mensaje de hoy es la visión del ministerio del Espíritu. Amén. La visión del ministerio del Espíritu. Una visión es el sistema por el cual funciona la institución, en nuestro caso, la iglesia. Es el mapa de cómo alcanzar el sueño de Dios. O este sueño, esta visión que nos ha sido dada por Dios. Amén. Dios quiere que nosotros podamos formar personas. Perdona, pastor. Sí. Perdona. Sí. La visión, el título. La visión del ministerio del Espíritu. Ok. Amén. Entonces, Dios quiere que nosotros evangelicemos, que nosotros no solamente evangelicemos, sino que formemos a todas estas personas salvas, que demos herramientas. ¿Para qué? Para que ellas puedan servir a Dios. Amén. Y en ocasiones, cuando Dios da una visión, Él junta personas de varias partes del mundo para hacer ese trabajo en específico. Amén. En una misma iglesia, en un mismo ministerio, Dios puede juntar personas de África, Europa, América, Asia, de varios continentes y de varias naciones,
Amén. Como es nuestro caso, por ejemplo, personas de Guinea Ecuatorial, de Angola, personas de Burkina Faso, personas de Sudamérica, por ejemplo, como Guatemala, personas en Francia, o sea, en cualquier parte del mundo. Dios puede juntar personas para esa visión. Entonces, ¿qué es importante cuando se trata, o qué es lo importante cuando se trata de una visión? Lo importante es que las personas entiendan la visión. ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué Dios nos ha juntado? ¿Y para qué Dios nos ha juntado? Amén. Aunque la visión es para un tiempo futuro, significa decir que Dios va dando instrucciones. A la medida que nosotros vamos avanzando, ¿vale? El Señor nos irá dando instrucciones de qué hacer. Claro que el Señor ya ha dado una visión acerca de lo que será, me ha dado la visión de lo que será ese ministerio, pero es importante que nosotros trabajemos en lo que el Señor nos ha dado. El Señor nos exhorta a tener paciencia, porque la visión se cumplirá, aunque pueda tardar un poco, aunque nosotros no veamos de inmediato aquello que será, que tengamos paciencia, porque según el Señor ha prometido, se cumplirá. Amén. Entonces, Dios al llamarnos, al unirnos en este ministerio, en esta visión, Él ha llamado a cada persona con una función o una tarea específica. A la medida que vamos siendo entrenados, que vamos siendo discipulados, el Señor nos irá mostrando a lo que Él, o revelando a lo que Él nos ha llamado a cada uno en particular. En mi caso especial, en particular el Señor, cuando me llamó a este ministerio, cuando me dio la visión a este ministerio, lo que Él me dijo es que yo sería apóstol. ¿Y cuál es el trabajo de un apóstol? El trabajo de un apóstol es discipular, entrenar, nombrar o levantar personas, enviar a estas personas a hacer la obra, abrir iglesias o puntos de reunión, ¿no? Y ir visitando a esas iglesias y a esos líderes. Amén. No significa que apenas vamos a entrenar personas aquí, en este lugar, por ejemplo, aquí en Barcelona, que es el lugar donde nosotros estamos, sino que el Señor nos llama a entrenar personas que estén en otros lugares del mundo, en otros países, en otras ciudades. ¿Para qué? Para que estas personas puedan hacer la obra de Dios. ¿Podemos abrir, por favor, 1 Corintios capítulo 12, el verso 28? 1 Corintios 12, 28. A continuación hay algunas de las partes que Dios ha designado para la iglesia. En primer lugar, los apóstoles, en segundo lugar los profetas, en tercer lugar los maestros, luego los que hacen milagros, los que tienen el don de sanidad, los que pueden ayudar a otros, los que tienen el don de liderazgo, los que hablan en idiomas desconocidos. Amén. Amén. El apóstol Pablo, él dice que la iglesia
en la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo en general, o sea, la iglesia en todo el mundo, hay diversas partes que Dios ha designado. Amén. Dios en la iglesia ha designado algunas autoridades. Y Él dice que en primer lugar los apóstoles, los profetas. Amén. En tercer lugar los maestros, los que hacen milagros, etc. Él está hablando de que Dios ha dado dones a la iglesia. Ha dado ministerios a la iglesia. Y es necesario que nosotros entendamos que dentro de cada ministerio existen autoridades. Y no todos los ministerios son iguales. Amén. Dios llamará a unos para hacer una cosa, a otros para hacer otra cosa. Dios no nos ha dado las mismas capacidades espirituales a todos. Y eso es importante que nosotros reconozcamos y respetemos. Amén. Entonces Dios llamó a unos para ser pastores, otros para ser apóstoles, otros para ser profetas, maestros, otros para ser líderes dentro del cuerpo de Cristo, enseñar a los niños, etc. Para varias actividades de la iglesia, ¿no? Acción social, etc. Y Dios da capacidad a todas estas personas para que hagan la obra de Dios. Entonces, es importante también que nosotros entendamos que no es una visión. Ese es el punto 2. Una visión no es tener una buena idea, aunque esa idea esté basada en la Biblia. No es yo, por ejemplo, por mi propia voluntad, ¿no? Porque yo quiero, porque me apetece, yo cojo la Biblia y yo digo, ahora voy a empezar una iglesia o un ministerio. Aunque esta idea que yo tenga esté basada en la palabra de Dios. Tenemos que entender que quien llama al ministerio es Dios. Nosotros no nos podemos poner o autointitularnos. Amén. No podemos hacer eso. Tiene que ser Dios haciéndolo. No es tampoco coger una Biblia y decir, voy a hacer eso y voy a hacer aquella, aunque esté de acuerdo con la palabra de Dios. Dios nos tiene que dar una visión. La visión tiene que venir de parte de Dios. La visión necesita ser confirmada. Amén. Por Dios, por otros hombres de Dios. La visión será perseguida, pero si se mantiene, esa es una señal de que es de parte de Dios. Amén. Hay varios mecanismos que comprueban que la visión viene de parte de Dios. Sobre eso ya estaremos estudiando. Amén. Entonces, cada ministerio tiene una visión. Ese es el punto número 3. Dios no quiere que seamos ignorantes acerca de las cosas espirituales. Dios ha dado a cada ministerio, a cada iglesia, una visión específica. Y es importante que cuando nosotros recibimos una visión de parte de Dios, como dice Habacuc, escribir la visión y comunicar bien esta visión
para que la gente pueda correr con esta visión, para que la gente pueda seguir la visión. Es importante que la visión esté clara. Amén. Para que todos los que puedan estar trabajando en esta visión sepan exactamente qué es lo que tienen que hacer. 1 Corintios capítulo 12, el verso 1. 1 Corintios 12, 1 dice así: Ahora, amados hermanos, con respecto a la pregunta acerca de las capacidades especiales que el Espíritu nos da, no quiero que lo malentiendan. Es importante que no haya confusión en cuanto a las capacidades espirituales que Dios da. Por eso enseñamos acerca de esas capacidades, de esos dones espirituales. Entonces, entendamos que hay diversidad de ministerios. No todos los ministerios son iguales. Amén. No hay una única iglesia que sea la iglesia verdadera o que tenga la verdad absoluta. Amén. Dios ha dado una visión a cada iglesia y eso es necesario que la gente de este ministerio, los líderes, lo tengan muy claro. Cada ministerio tiene un estilo o una forma de administración que debe ser bien definido. Amén. Y bien distinto de otros ministerios. Muchas veces, ¿qué es lo que ocurre? Por ejemplo, viene alguien que viene de otro ministerio y viene a otro ministerio o viene a visitar y entonces empieza a juzgar, a decir, no, vosotros no hacéis esto de esta manera, entonces no sois de Dios. Esto no está correcto. Entonces empieza a darle instrucciones al pastor cómo tiene que hacer las cosas, porque allí donde yo estaba, porque allí en aquella iglesia donde yo he ido a visitar, hacen las cosas de esta manera, entonces aquí también tienes que hacer de esta manera. Y si no lo haces, entonces no eres de Dios. Amén. Pero no funciona así. ¿Por qué? Porque cada uno dará cuentas a Dios acerca de lo que ha recibido de parte de Dios. Muchas veces los pastores, los líderes son influenciados por otras visiones. Amén. Pero esto no debe de ser de esta manera. Podemos leer también ahí mismo en 1 Corintios capítulo 12, el verso 5. Del verso 5 al 6. 1 Corintios 12, 5 y 6. Dice así: hay distintas formas de servir, pero todos servimos al mismo Señor. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Amén. Entonces podemos servir a Dios en un ministerio de una forma, pero estamos sirviendo al mismo Señor. Amén. Dios, Él trabaja de manera diferentes en cada ministerio, en cada visión, pero es el mismo Dios quien hace la obra en todos nosotros. Por último, el punto 4, el error de querer que todos sean iguales. Eso es un error. Entonces, si todos somos iglesias, ¿vale? Deberíamos ser todos iguales. Deberíamos hacer las cosas todos de la misma manera.
Pero eso es un error. ¿Por qué? Porque la iglesia es comparada a un cuerpo en el que Jesús es la cabeza. Y cada ministerio o cada iglesia dentro de este cuerpo es como los miembros de ese cuerpo. Amén. Por eso normalmente es común que un hermano, por ejemplo, de otra iglesia, nos venga a visitar y puede pensar que nosotros estamos haciendo las cosas de forma errónea. Voy a poner un ejemplo. El cuerpo humano tiene varios miembros. Tenemos la cabeza, que en este caso, por ejemplo, en el cuerpo de Cristo, Cristo es la cabeza. Luego tenemos los ojos, los oídos, la boca, la nariz, los brazos, ¿no? Las piernas, ¿vale? Y luego los órganos vitales, los pulmones, el corazón, etcétera, el hígado, el estómago, etcétera. Aunque sean todos diferentes, ¿vale? Pero todos pertenecen al mismo cuerpo. El cuerpo humano no es todo corazón, no es todo oídos, no es todo ojos, porque si no sería una cosa rara. Amén. Es todo cuerpo, pero hay miembros diferentes, órganos diferentes, y todos trabajan para el buen funcionamiento de todo el cuerpo, siendo el cuerpo liderado por la cabeza. Amén. Entonces, imagínate que el corazón le dice a los pulmones: porque tú no bombeas la sangre por todo el cuerpo, entonces no eres del cuerpo. Entonces eres falso. Y las manos les dice: porque tú no cuidas del cuerpo, no alimentas el cuerpo, ¿vale? Le dice a las piernas: entonces tú no eres parte del cuerpo. Entonces tú estás mal. Y esto muchas veces es lo que ocurre en el cuerpo de Cristo. Entonces viene un hermano de la iglesia de los pulmones, ¿no? Y le dice al hermano de la iglesia del corazón: porque tú no respiras, entonces tú no eres parte del cuerpo. Porque tú no respiras, entonces tú eres falso. Es importante que cada uno dentro del cuerpo sepa cuál es su función y que ayude a otras partes del cuerpo. ¿Para qué? Para el buen funcionamiento del cuerpo de Cristo. Amén. Aleluya.